Es como tan difícil que hablen bien de la suegra, ¿no? Pero es verdad es que a veces nos portamos como tan mal. Esa es mi oración siempre con mi Señor. Señor, que yo pueda acoger a mis tres nueritas preciosas y las pueda amar y les pueda ministrar y les pueda enseñar eh, muchas cosas a cada una de ellas, que yo pueda estarles allí compartiendo de la palabra, ¿no? Y como dice ahí en la Biblia, dice que las ancianas o las mayores enseñemos a las mujeres jóvenes. Ese es nuestro trabajo como suegra, ¿no? De poder bendecir a las personas que llegan a nuestro lado, las personas que bendicen a nuestros hijos y también a nuestros yernos, obviamente. También tenemos que bendecirlos y ayudarlos y darles todo lo que tenemos ahí en nuestra aljaba y en nuestra mano poderosa, poderles bendecir a cada uno, ¿no? Es un placer poder venir a compartir la palabra del Señor. Verdad que uno se va con el Señor y es un temor grande poder compartir de la palabra. Y ser un instrumento de Dios es una maravillosa bendición. Qué bueno que podamos compartir cada uno de nosotros, así no tengamos un auditorio como este, pero que podamos compartir de la palabra de nuestro Dios, que cada día, en cada momento podamos hablar de su palabra, en su trabajo, en su estudio, en su casa, donde quiera que vaya, con sus vecinos, que Dios siempre tenga eso presente de que cada uno de ustedes se inste a poder predicar de la palabra. Yo quiero que antes que iniciemos pongamos en oración este tiempo. Que ustedes me ayuden y si pueden levantar allí sus manos hacia al lado mío, les agradezco. Mi Señor, te damos gracias, Padre. Es tan hermoso este tiempo de poder compartir de tu palabra. Señor, gracias porque es un honor, Padre lindo. Yo me paro aquí al frente con temor y temblor. No quiero hablar nada de mi carne. No quiero hablar nada de mis ánimos, en mi dolor o en mi angustia. Quiero ser solamente instrumento para ti, Padre bendito. Señor, prepara el corazón de cada persona, mi Rey. Tú las tenías hoy dedicada y destinada a que vinieran hoy a escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque en la cruz representamos lo que tú nos das, Padre lindo. Pero también la cruz lleva otro palo, que es de compartir a los demás, mi Rey amado. Yo quiero compartir eso, Padre precioso, compartir de tu palabra preciosa y hermosa y llevar ese mensaje a cada uno, Señor. Coloca un corazón dispuesto a cada persona, pero sobre todo un oído, Padre lindo, que no sean oidores olvidadizos, sino que tu palabra quede allí en sus corazones, mi Rey, y que dé mucho y mucho más fruto, mi Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, mi Rey bendito. Te adoramos, Padre. Y gracias por estar aquí, mi Rey bendito. Gracias por estar en este lugar, mi Rey. Te amo, mi Señor. Amén y amén. En los tiempos estaba yo pidiéndole al Señor, Señor, ilumíname, muéstrame, ¿qué puedo yo enseñar en esta vez, ¿no? Y le pedí al Señor desde septiembre, como estamos viéndolo, el tiempo con Dios. Cuando estábamos leyendo lo de Esdras, ahí creo que grande mensaje, porque es un mensaje para nosotros ese libro de Esdras. Hemos hablado de mucha gente que nos ha llenado nuestra vida, que tal vez son grandes jugadores de fútbol, grandes jugadoras. Ahí tenemos a nuestro James, ahí tenemos a nuestro Falcao, tenemos al ciclista, ¿cómo es que se llama? Nairo Quintana, yo le digo siempre Nairo Quintana. Y estamos hablando de esas personas, ¿no? Ahora nos sentimos orgullosos porque tenemos una Miss Universo, entonces nos sentimos aún más orgullosos y todo, ¿no? Pero yo decía, Señor, de este personaje Esdras no se ha hablado muy poco. Y a veces pasamos en poco los libros que él ha escrito y que nos traen de recuerdo de él, ¿sí? Y nos olvidamos de que existe este personaje. Hay muchos personajes que ministran, pero para mí en septiembre fue una ministración preciosa a través de la lectura de este libro. Esdras era un hombre grande, un hombre
poderoso, un sacerdote precioso. Él era un escriba también en la palabra. Era un gran líder que el Señor tenía allí destinado para bendecir a su pueblo israelita. Su nombre significa, el de Esdras significa ayuda. Y yo decía cuando escuchaba este nombre, por eso es tan importante que tú coloques los nombres a tus hijos pensando no en el deportista bueno, no en la más universo, no en la persona que dio el mejor teatro, no, sino que coloquemos realmente con bendición los nombres de nuestros hijos, que lo pensamos y miremos el contexto, lo que significa cada nombre que colocamos a nuestros hijos. Yo creo que esa mamá y ese papá de Esdras pensaron el nombre en que iban a colocarle a su hijo, y ese significa ayuda. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la ayuda del Espíritu Santo para salir adelante. Y Esdras fue una ayuda bien grande allí para el pueblo israelita. El pueblo estaba allí en Babilonia, estaba allí en ese lugar. Dios le había dado una orden al pueblo israelita que no se juntaran con otros pueblos diferentes a ellos, que ellos eran una nación santa y que no debían involucrarse con otras personas ni nada. Pero ellos pecaron allí en esa época que estuvieron allí, fueron Nabucodonosor, los puso allí en Babilonia, pero ellos se juntaron con esas personas que encontraron allí en Babilonia. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo, cierto? Babilonia es el mundo. El mundo nos atrae y nos lleva y empezamos a jugar y a hacer lo mismo que el mundo está diciendo, ¿no? Tienes que robar. No, ser fieles no es bueno. Y todas esas cosas nos está diciendo el mundo. Tienes que hacer trampa en el examen, tienes que copiarte, tienes que salir adelante, tienes que robar para salir adelante. La única forma, si aquí muchos decían anteriormente, aquí en nuestra Colombia, si no nos metemos al narcotráfico, nunca vamos a tener dinero. Y te hemos traído esa maldición a nuestro país hermoso. Pero así como Esdras llegó al pueblo israelita, necesitamos a nuestro Dios precioso. Por eso he titulado hoy mi enseñanza, Restaurando mi relación con Dios. Y eso es nuestro deber, de estar restaurando nuestra relación con Dios. Los gobernantes y los jefes de ellos, de los pueblos israelitas, habían tomado para sí mismos esposas de este lugar. Habían mezclado esa raza santa que Dios había dado al pueblo israelita, la habían contaminado con sus vecinos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos contaminado nuestra vida, hemos llenado nuestra vida de tanto odio, de tanto rencor, de falta de perdón, de estar diciendo mentiras, y decimos siempre es que es una mentirita blanca y todo nos va a salir bien, ¿no? Y así queda como una princesa o como un príncipe cuando estamos diciendo mentiras. Dios, todo eso es pecado. Dios no está mirando los pecados, unos pequeñitos y otros macros, y que los está dividiendo. No, para Dios pecado es pecado. Así sea una cosa sencilla para nosotros, porque la justificamos muchas veces. Yo me imagino que el pueblo israelita allí estaría justificando todo esto que estaban haciendo, ¿no? Pero vino este Esdras y dice él que él recordó una profecía que había hermosa para el pueblo israelita, de venir al Señor y sacar otra vez de esclavitud allí que había en Babilonia, sacar a su pueblo israelita y poderlo llevar. Pero él hizo algo, y que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros. Y ahí va nuestro primer punto: reconocer mi pecado. Hasta que yo no reconozca, no voy a entrar en sí en saber de que estoy en pecado. ¡Wow! Pequé. Tengo que salir, y cada uno, ni siquiera nosotros los pastores, nos salvamos de pecar. En estos días y esta mañana yo le decía: Señor, recuérdame algún pecado que he cometido, porque aún como pastores no crean que somos la cuarta persona de la Trinidad. También pecamos y también caemos en esto, ¿sí? Hace poco yo fui a la niña que siempre me arregla las uñas y todo, y mi carro quedó bien apretado, y yo estaba con afán. Y el señor que estaba atrás me dijo, me hacía señas de que sí, que echara para atrás y todo. Y ya cuando iba a empezar a salir, siempre le rocé a la siguiente, ¿no? Y yo sí vi que un señor se quedó mirando y todo eso. Pues yo pensé, no, yo salí 1 milímetro, yo creo que pasé. Y me fui. Y después me manda un mensaje la señora que me hace las uñas. Me dice: pastora,
¿usted le rayó el carro a la señora que estaba enfrente? Era de color rojo. Pues yo, como no había mirado mi carro, le dije, no, no, para nada. El Señor incluso me indicó y me dijo y todo eso, ¿no? Y cuando llegué al destino que yo tenía que llegar, llegué y pues lo primero que miré fue al lado del carro. Ah, no, no, ¿verdad? No, no pasó nada. Y cuando salgo de la cita de ver esto no lo saben ni mis hijos, ni mi marido, ni nadie, cuando veo el rayón rojo ahí. Entonces pues yo cogí un papel y lo limpié y todo eso. Y me justifiqué. Y dije, no, pues realmente no, fue algo poquito, algo sencillo, algo así. Y después me tocó, el Espíritu Santo empezó a decirme, tú estabas mintiendo. Le dijiste, bueno, me puedo justificar, no había visto el carro, no había visto absolutamente nada, ni nada de esto. Y incluso pues miré, pero miré al otro lado, pues obviamente ahí no estaba en el rayón, estaba en el otro lado de mi carro y me estaba justificando. Pero en el devocional y una parte que me llegó un mensaje, hablaba sobre la mentira. Y me tuve que llamar a la señora que me hace las uñas y le dije, perdona, yo estoy mintiendo. Y sí rayé a la señora. Lo que pasa es que no había mirado y cuando miré, pues vi que no era en el lado de esto. Pero nosotros también pecamos. Los pastores también hemos pecado, ¿sí? Y nos hemos apartado, hemos pecado. El pecado nos aleja de la presencia del Señor. Cada vez que tú peques, la presencia del Señor está siempre. Él no es que se vaya de nuestro lado, pero sí estamos contristando su Santo Espíritu en cada pecado que estamos haciendo. Buscando a Dios y entregándole a Él toda nuestra vida. Y ahí hay un versículo precioso en Esdras. ¿Y él qué fue lo que hizo? Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando, postrándose delante del templo de Dios. Eso fue lo que hizo Esdras. Vino a ayudar al pueblo israelita, a postrarse delante de la presencia del Señor. El pueblo israelita era el que tenía que estar allí postrado y pidiéndole al Señor perdón por su pecado, ¿no? Pero ¿qué dice él? Que él estaba orando, estaba llorando, estaba postrado. Postrado es estar de rodillas clavado en el piso, pidiéndole al Señor perdón delante del templo de Dios. A su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres y mujeres y niños del pueblo de Israel. Aún nuestros niños también pecan. Y aún nosotros como esposos y como madres estamos pecando porque estamos ayudando a nuestro cónyuge también a que peque. Estamos ayudando a que nuestros hijos también pequen. Y ellos estaban ahí alrededor. Toda la multitud lloraba amargamente. Esa ayuda del Espíritu Santo tiene que llegar a tocar nuestro corazón, a que lleguemos a esa misma instancia que estaba Esdras, que estuviéramos postrados pidiéndole al Señor perdón por todas las cosas que hemos cometido y que cometimos a diario. A veces nos justificamos, no, fue porque no tenía conocimiento, y estamos justificándonos como yo me estaba justificando allí con este error. Entonces uno de los descendientes de Elán, que se llamaba Zacarías, hijo de Jeziel, se dirigió a Esdras y le dijo, reconocieron su pecado. ¿Y qué dice ahí? Dice que nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios. Y eso es lo que tiene que hacer nuestro Espíritu Santo, si tú le permites que entre a tu corazón, de reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que le hemos dolido en su corazón más profundo. Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues hemos tomado por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Ellos sabían que si llegaban delante de la presencia del Señor, confesaban su pecado, se postraban delante de Él y lloraban amargamente y se arrepentían de corazón, había una esperanza para Israel. Hay un buen mensaje precioso, saber de que hay esperanza para nosotros, para cada uno de nosotros, que no perdamos nuestra eternidad, que tengamos allí esa esperanza preciosa y dejar. Nos hemos contaminado tanto en Babilonia, hemos pecado grandemente delante de la presencia del Señor. Las mentiritas blancas pensamos que son blanquitas, pero no, son también negritas, igual que las otras grandes y macras, son bien grandes delante de nuestro Dios. El odio, tal vez esté odiando a mi suegra, tal vez esté odiando a mi amiga, tal vez esté odiando a la vecina, odiando por cualquier cosa. Ese odio que está ahí en ese corazón, estamos pecando y estamos doliendo a nuestro Señor. De no dar el diezmo,
¿Qué dice el Señor en su palabra? Que debo traer los diezmos al alfolí, que no robemos su casa. Y cuando estamos robando estamos pecando, porque no estamos dando lo que a Dios le corresponde. Nos justificamos porque a veces tenemos muchas cuentas por pagar. Recuerden que lo primero, eso es lo primero que les hemos enseñado a nuestros hijos. Es lo primero antes de deudas, antes de cosas, es el diezmo para nuestro Dios. Y hay que llevarlo siempre adelante. Mi esposo siempre ha dicho que el prototipo del pastor, la iglesia de su esposa es la iglesia. Y yo por eso hoy como iglesia, como esposa de pastor, estoy hablándoles a su corazón, que no le robes a Dios. Dice el Señor en su palabra, probadme en esto. Tú podrás tener todas las deudas habidas y por haber, pero si tú pruebas al Señor, ¿qué dice el Señor en su palabra? Abrirá la ventana de los cielos y derramará su bendición. Algo hermoso que me sucedió en estos días, una persona aquí de la iglesia me mandó un mensaje. Pastora, ¿cómo es lo del diezmo? Es que me dicen unos que yo tengo que descontar ahí mi EPS y mi pensión, creo que es así, me colocó ella. Pero otros me dicen que no, que tengo que dar de todo. Entonces yo le dije, mira, te coloco un ejemplo. Si tú ganas 600,000 pesos y a ti te descuentan 30,000 pesos, por decir algo, de tu EPS y eso, tú tienes que diezmar, no de los 570, sino de los 600. Ay, me puso con letras grandes porque es una artesana y colores y todo eso y llorando y lágrimas y todo. Le estoy robando a Dios. Porque ya le habían dicho inicialmente, y uno de sus le había dicho que eso, ¿no? Le dije, pero la palabra dice que todo lo que recibamos. Tú estás recibiendo bendición que tu EPS, o sea que recibiste ese dinero para poder pagar las cosas. Que tengas que pagarlo es otra situación, pero debemos de todo lo que recibimos dárselo al Señor. Y si tú no estás dando tus diezmos, no, estás pecando, porque le estás robando a Dios y te está robando de unas bendiciones preciosas que Dios tiene para tu vida, ¿no? No perdonando. Yo perdono, pero no olvido. No, así no es la situación. Hay que perdonar y olvidar y sanar mi corazón. Cuando tú perdonas de corazón, es que cuando tú ves a la persona que estabas odiando y que estabas sin perdonar, que no te duele absolutamente nada. Pero si aún todavía sientes estas maripositas aquí horribles en el estómago, es porque estás sin perdonar de corazón. Simplemente lo dijiste, tal vez de palabras solamente. Tal vez fuiste a un encuentro y te dijeron, hay que ir a perdonar, hay que buscar a la persona y hacerlo. Tal vez lo buscaste y todo por solamente obediencia, pero hay que perdonar de corazón. Perdonar no es olvidar. Pagando mal por mal. No, si a mí me pagan mal, yo tengo que pagar bien a esa persona y darle en bien, ¿no? Este me la hizo y yo también le hago. No, yo tengo que responder en bien, ¿sí? Alguien me hizo mal, bueno, yo le voy a responder bien y así le voy a dar un gran testimonio a la otra persona, ¿no? Hablando del prójimo. No, estamos echando rulo. Hablamos mucho las mujeres, ¿no? Pero estamos ahí, fulanita, y si te diste cuenta, y en esas no la pasamos a veces las mujeres. Y llenamos nuestro tiempo en tantas bobadas y en tantas cosas que estamos diciendo que no. Hay que hablar de corazón, hay que hablarle a la vecina de nuestro Dios, hay que hablarle que hay un Dios todopoderoso, hay que hablarle a las personas que están en nuestra universidad, no estarlos odiando ni nada, no, a ese no le hablo ni nada, no, Dios no hace selección de personas, tampoco tú tienes que hacer esa selección de personas y estar cada día allí, ¿no? Crítica constructiva, decimos otros, ¿no? También estás pecando, crítica es crítica, donde sea, ¿no? No es que constructiva, no es que yo le estoy ayudando a que vaya cambiando. No, eso es un pecado. Estar criticando y estar dando las famosas críticas constructivas y así nos estamos cuidando. Hemos sido infieles para con Dios. Pero ¿qué hizo allí en el versículo Esdras? Él se humilló. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Y humillarnos es reconocer realmente que hemos pecado. Es pararnos en ese espejo de nuestro Dios y ver, Señor, todavía tengo mentira, todavía me queda un poquito de odio por acá y yo no he perdonado a fulanita, y estar quitando todo eso de mi vida y seguir adelante. Pero debemos tener siempre una decisión determinada. Punto 2. Para lograr eso, de quitar todos esos pecados, ya me he postrado, ya he reconocido mi pecado, ahora tengo que tener una decisión determinada. No es una decisión blanda, es una decisión determinada.
Esdras fue determinante con ellos y les dijo que habían pecado. Hay veces dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Entonces, sí, yo decido que sí lo voy a perdonar, no, decido no, es algo determinante que tengo que yo hacer. Tenemos a veces doble ánimo, tenemos triple ánimo, cuádruple ánimo y nunca estamos concretando las cosas y seguimos en una indiferencia total. Dios quiere que tengamos esa capacidad de decisión. Dios quiere que con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra podamos salir adelante. Cada día que tú te alimentes con la palabra, así vas a tener el poder y la autoridad para poder solucionar las cosas y tener esa decisión bien determinada en nuestras vidas. Que podamos contar con Dios en esas decisiones, que siempre les podamos llamar. Él dice que Él va delante de nosotros. En Deuteronomio 24 dice que Dios va delante de nosotros, abriendo camino. Yo me imagino a mi Dios precioso como con un hacha, quitando todas las cosas que está impidiendo. Y Él me va abriendo camino, me va a abrir puertas para poder tener esa decisión y estar siempre en las decisiones bien correctas para con Dios. Cuando decidimos mal o cuando decidimos mal, tenemos las consecuencias. Si tú decides bien o decides mal, vas a traer consecuencias a tu vida. Cada situación de estas va a traer consecuencias. Esdras estaba determinado a ayudar al pueblo israelita. Por eso fue y se postró y le pidió al Señor perdón. Y tuvo una decisión correcta en poderles ayudar y poderles bendecir a cada una de estas personas. Que tú hoy te decidas y saber, yo sé que el Señor y el Espíritu Santo va a empezar a traerte a tu mente qué cosas has hecho mal, en qué cosas has fallado. Que yo sé que cuando estás tú con el Espíritu Santo, si tú vas a mentir, aunque ya pecamos cuando ya lo tenemos en nuestra mente, pero el Señor va a empezar a decirte, no vas a mentir. Que si estamos llegando tarde a nuestro trabajo y ya estamos diciendo, ay no, el Transmilenio venía muy lleno y por eso llegué tarde, que así nos justificamos mucho, ¿no? Pero no, poder decir, me levanté tarde, no llegué a tiempo, la ruta que necesitaba o el traslado que necesitaba tener se me había pasado y se fue porque no calculé el tiempo bien. Y que seamos determinados en pasar ese paso y poder empezar a andar realmente como Dios quiere. Esdras fue determinado y les habló claramente, ustedes han pecado, ustedes han hecho mal delante de la presencia del Señor. Fue tanta su postración, fue tanto su palabra de convencimiento para ellos que ¿qué hizo este Señor allí? Recordó y supo y reconocieron que habían pecado. Tenemos que ser determinados en nuestra vida. Tenemos que siempre ir con esa mente y esa vista siempre delante de nuestro Dios y ser determinados en todas las cosas que estamos. Y más cuando vamos a seguir a nuestro Dios. Y más cuando queremos que Él restaure esa relación y que la podamos restaurar con nuestro Dios. Tenemos que ser determinados. Tercero, necesitamos accionar nuestra fe. Saber de que, como decía ahí este señor en el versículo, tenemos la fe de que Dios nos tiene todavía en esperanza. Que tenemos esperanza cuando conocemos a un Dios precioso y maravilloso. Que nosotros podamos reactivar esa fe cada día. Para tener ese paso de reconocer que hemos pecado, necesitamos fe. Sí, somos determinados. Bueno, voy a ir a pedir perdón, reconozco, me humillo delante del Señor, pero yo tengo que ir y mostrar y saber en fe de que mi Dios me va a limpiar, que Dios va a perdonar todos mis pecados, que Dios me va a llevar de victoria en victoria y que todos los días tengo que estar. ¿Sí? Él sabía de esa profecía, de que Dios les iba a sacar. Esdras sabía de esa profecía y él accionó su fe en saber. Estaba escrito y hacía mucho tiempo atrás estaba allí en Jeremías escrita esa profecía, pero él accionó grandemente para tomar y se apropió de esa promesa. Hay que accionarnos en todas las cosas que Dios
quiere para nosotros. Había pasado mucho tiempo allí, más o menos unos 70 años que había llegado esa profecía. Así hayan llegado muchas cosas a nuestra vida del pasado. Tengo que apropiarme de esa bendición, de saber de que mis antepasados dejaron bendición para mi vida y que yo tengo que apropiarme de esa bendición. Hay muchas cosas que nos han dejado nuestros antepasados, herencias buenas, hermosas en nuestra vida, y que yo tengo que apropiarme cada día en eso. En Jeremías 29:10 dice, allí en su palabra, así dice el Señor: cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Tenemos esperanza, así como también el pueblo israelita. Esdras sabía de esa promesa preciosa que teníamos allí y pudo colocar esa promesa delante del Señor. Y saber de que Dios la va a cumplir. Dios no es un hombre para mentir. Si Dios te prometió vida en abundancia, Dios lo va a cumplir. Pero tenemos que hacer nuestra parte, de colocar allí esa esperanza y de accionar nuestra fe y tener esa decisión determinada para salir adelante y salir de ese pecado. Gracias que el Señor nos ha dado todas esas promesas en nuestras vidas. Hay que conocer nuestro pasado. El pasado no es para que nos quedemos allá atrás, pero saber de que ese pasado nos sirve para no volver a fallar. Saber qué ha sucedido con nuestros familiares y todo. Dios quiere que nosotros tengamos esa herencia grande con Dios. A veces tenemos ataduras de nuestros pasados, de nuestros antepasados. Alguien de pronto profirió palabras sobre nosotros. Hay que cancelar todas esas ataduras y romper y salir a esa libertad que nos da vida a través de nuestro Espíritu Santo y bendecir. Dios desea que tú seas cabeza y no seas cola. Cuando tú pecas, vas a estar allí en la cola. Queremos ir siempre de cabeza porque Dios va adelante de nosotros. Él quiere prosperarnos en todo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todo, que seamos prosperados cada día más y más. Dios desea que activemos y que reclamemos esas promesas que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros y tener esa fe de que esa promesa se va a cumplir. Yo sé que nosotros somos de un pueblo levita, nuestra familia, bueno, también la familia de mi esposo aquí lo ha contado, y no sé qué camino vayan a tomar nuestros hijos, pero sé que ellos llevan su señal de que son levitas, de que van a seguir al Señor de una forma u otra. No necesariamente tienen que estar como pastores, pueden ser maestros, pueden ser eso, o bendecir a muchas personas a través de su trabajo o del lugar donde Dios lo quiere. Pero necesitamos reclamar esas promesas y así tener la intervención de Dios en que nos bendiga y cumplir y apropiarse de esas promesas preciosas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Cuarta cosa que debo hacer. Dios mueve todas las cosas para cumplir su promesa. Y miremos allí en Esdras 1:1 y 2. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey. Era alguien ajeno y el Señor puede mover todas las cosas para cumplir sus promesas. Y puede mover en este momento, movió al rey Ciro. Y sigue la lectura, para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra que el Señor por medio del profeta Jeremías había dado. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo. Él reconocía a nuestro Dios como ese Dios precioso en el cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Dios mueve todas las cosas para cumplir sus promesas. Dios movió a Ciro
para decretar esto y que pudieran el pueblo israelita hacer y levantar nuevamente el templo de Dios. Dios hoy está tocando el corazón de cada uno de nosotros y va a utilizar el Espíritu Santo para que podamos estar allí cumpliendo esa promesa y de poder ir a reconstruir el templo. El templo allí en Jerusalén significaba nuestra relación con Dios. Y Dios quiere que tú hoy puedas tener esa restauración y moverá lo que tenga que mover para ayudarte, para que tú puedas tener esa restauración y esa restitución, restaurando esa relación con Dios. Dios puede utilizar a unas personas que están cerca o que están lejos para hablarles de sus planes y Él las va a cumplir. Dios utilizará lo que sea, utilizará utilizó a Ciro, pero Él utilizará los medios que sea, personas las menos que esperamos para que tú puedas llegar a la reconciliación con nuestro Dios. Dios abrirá caminos para ti, Dios te bendecirá, Él abrirá puertas para que tú puedas llegar a esa restauración preciosa. Solo hay que creer en Dios, Él todo lo puede. Él todo lo puede y Dios te va a traer en bendición esa bendición de poder restaurar tu vida. Y utilizará lo que sea. Dios utilizará aún todos estos seminarios que estamos llamando. No es solamente asistir cada 8 días acá, donde voy a encontrar la restauración de mi vida. No, se les está dando herramientas aquí en la iglesia para que tú puedas empezar a restaurar y moverá lo que sea. Tal vez el Señor, como a mí me ha hablado tanto, a través del tiempo con Dios, te podrá seguir hablando. Y el Espíritu Santo te seguirá hablando, así sea hasta con un letrero nomás. El Señor utilizará aún hasta un WhatsApp que te llegue para hablarte que tienes que restaurarte con el Señor. Dios utilizó allí a Ciro, Dios puede utilizar a tu papá, a tu mamá, Dios puede utilizar a tantas personas para que tú puedas llegar a restaurar esa relación con nuestro Dios, porque hemos pecado y hemos fallado delante de la presencia del Señor. Tenemos todos estos seminarios, no los echen en poco. Yo sé que aquí los anuncios son rápidos y todo y no cansamos a captar, pero tú puedes ir allí al punto I, nuestro pastor Ever les podrá explicar las fechas, horarios, les hemos colocado muchas cosas para que ustedes no digan en nuestra iglesia El Renuevo, jamás se preocuparon por nuestra relación con nuestro Dios. Que puedas tú acudir y todo. Y no pienses que ya estás anciano, no pienses que ya no tienes tiempo, no pienses todas esas cosas las quiere colocar Satanás allí para que tú no llegues a una restauración total. Dios utilizará los medios y aquí estamos molestando y como dice mi esposo, los vamos a empujar como sea para que ustedes puedan llegar a conocer bien y hablar con certeza. Hay partes para evangelizar, si tú no puedes evangelizar, les vamos a ayudar en eso, en cómo evangelizar y poderles ayudar en cómo servir, no solamente aquí en la iglesia, sino fuera. Hay esos seminarios, mira, ahorita en marzo hay unos, en abril hay otros, en junio, hasta junio tenemos varias cosas. Yo sé que es muchos no tienen que estar en todas estas reuniones, pero sí coloca al Señor en presencia de Él, cómo hacer para mi restauración. Pero no solamente recibir, sino que tenemos que empezar a dar también a los demás. Dios está utilizando todos los medios para hablarte y Dios está restaurando todo y devolverá todo lo que ha sido quitado de tu vida. Dios te entregará a ti todo lo que el enemigo te ha robado. Tal vez sea la paz, tal vez sea el gozo, tal vez sean los sueños rotos, tal vez sean las ilusiones, que ya esas ilusiones se han acabado y se han terminado. ¿Qué cosas has perdido allí por no tener esa relación con Dios? Cuando tú tengas esa relación con Dios, podrás volver otra vez a recopilar y mirar todas las cosas que tú has perdido. Tal vez la esperanza, tal vez no tienes sueños en este momento. Ya la esperanza se te acabó. Pero ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo luchando si no puedo? Con Dios lo puedes lograr y lo puedes traer a feliz término. Cada cosa que se nos ha perdido, tal vez el ánimo de seguir adelante.
Dios quiere restaurar ese ánimo de poder seguir. Hay veces tenemos que vulgarmente, como dicen, parir aquí para que la gente pueda venir a la iglesia, para que pueda venir a un seminario, para que pueda. No, que sea el Espíritu Santo y que tú tengas ese ánimo y reconozcas, voy a cambiar, voy a salir adelante y tener la fe que Dios te va a transformar en una nueva criatura y en una nueva persona. La honra, ¿cuántas honras nos han robado el enemigo, no? Han hablado de nosotros, pero Dios quiere restaurar eso, restaurar esa honra que se ha perdido, restaurar ese honor que tú tenías y que tal vez por el pecado caíste y dañaste esa honra. La herencia, tantas herencias que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros antepasados. Hay muchas herencias que hemos recibido aún malas, que venimos de pronto de una familia, de una mamá que fue una mamá soltera, pero ya nuestras hijas siguen en lo mismo. Hay que cortar con todas esas herencias que vienen a nuestra vida. Que nuestra familia siempre será pobre y lamentando. No, no hay que tomar esa herencia. Hay que cortarla y empezar a restaurar. Dios traerá la bendición de donde sea. Te dará la forma de estudiar, te dará la forma de cómo trabajar, de colocar un trabajo para poder tener y mostrarle a la gente que la herencia no va a seguir la misma. Tenemos que siempre estar subiendo y llegando hasta la estatura de nuestro Dios. Colocará personas para bendecirte y para ayudarte, ya sea económicamente, ya sea con un consejo, ya sea con una palabra, ya sea con un mensaje que Dios te esté ayudando. Pero tenemos que accionarnos y colocar esa fe, prender ese bombillito de la fe para seguir adelante. Y así Dios mandará, como lo hizo con Esdras, de mucha bendición. Miremos este versículo, ¿qué pasó más allí con Esdras? Esdras 1:6. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro. Ellos estaban allí en Babilonia. Ellos no tenían de dónde tener recursos y todo. Es más, cuando los llevaron, todo fue quitado de ellos. No tenían la forma de cómo llegar a reconstruir ese templo. Bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Todo esto el Señor va a traer la bendición de donde sea y les va a ayudar. A veces decimos, es que como no tengo el dinero, es que como no tengo la forma, es que como no tengo el estudio, nos estamos justificando. Pero Dios, mire, allí lo que les faltaba a Esdras para poder regresar era que no tenían cómo regresar a su pueblo y a su nación preciosa. Pero ¿qué dice? Que todos estos vecinos les ayudaron con plata, con oro y todo. Y mucho más. El Señor les ayudó. Versículo 7, miremos el versículo 7 de Esdras 1:7. También, ¿qué más hizo el Señor hermoso? Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios de que Nabucodonosor era el que había llevado a Babilonia al pueblo israelita, se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Allí Nabucodonosor había cogido todo esto del pueblo israelita cuando los llevó cautivos allí a Babilonia. Les había quitado todo el oro, les había quitado su ganado, les había quitado todas esas cosas. Y aún más se metió allí al templo y robó todas estas cosas. El Señor va a mover y van a sacar todo eso valioso. Nabucodonosor, que la podemos representar como Satanás, ha venido a robar lo más preciado, que es tu vida. Una vida que Dios pagó con un precio bien alto. Y eso es el precio más grande, es nuestra vida. Nuestro precio alto no es la economía, no es el estatus que tengamos social, es nuestra vida preciosa. Y por eso Dios luchó allí en la cruz del Calvario y pagó hasta con la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros. Y eso es lo que ha venido Satanás. Nos ha robado, nos ha quitado todas esas cosas. Nos ha quitado nuestros dones, nuestros talentos, todas las actitudes hermosas que Dios nos ha dado, todas las acciones hermosas que podemos hacer como hijos de nuestro Dios, nos las ha quitado. Pero qué hermoso es que cuando yo me postro y reconozco mi pecado, cuando yo voy delante y voy determinado en hacer las cosas, de querer cambiar en mi determinación y tener la fe en que puedo salir adelante, Dios moverá muchas cosas para salir bien con nuestro Dios y poder restaurar esa relación hermosa con nuestro Dios. Sacó lo más valioso Satanás
de nuestra vida y él viene a matarnos y a destruirnos. Esa es la misión de Satanás. Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, a un Esdras que se llama ayudador, y el ayudador es el Espíritu Santo que nos está ayudando en todo momento y nos está sacando. Vemos que él tuvo que regresar allí Nabucodonosor todo lo que había. Y así va a ser nuestro Señor. Le va a quitar a Satanás todas esas vidas de nosotros que ha querido tomar allí y tener presas en el pecado y llevarlos en toda instancia para ser devuelto todo lo que ha sido quitado de nuestra vida. Todo esto el Señor nos lo va a devolver, pero también tenemos que colocar de nuestra parte. No solamente recibir como el mar muerto, no. El mar muerto no da absolutamente nada. Yo recibo de mi Dios precioso la bendición, reconozco mi pecado y el Señor nos va a bendecir y va a traer su presencia a nuestra vida. Necesitamos que se levanten muchos Esdras en poder ayudar al uno y al otro, que podamos interceder por las personas que están a nuestro lado. Esdras no había pecado. Y él llevó ese pecado a sus cuestas, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario y se postró. Vemos que no fue el pueblo, dice ahí que el pueblo simplemente estaba mirando la actitud que estaba tomando Esdras. Él llegó y se postró delante de la presencia del Señor y colocar todo esto. Y quiero que se queden con esta frase. Y dice: confía en el plan perfecto que Dios tiene para mí y no tener miedo. Confía, mi Dios tiene un plan perfecto, un plan bueno, agradable y perfecto para tu vida. Y que no tengas miedo de salir a abocar las situaciones de este mundo. Estamos en este mundo, Él vino a este mundo y nos demostró que siendo hombres podemos vivir en medio del pecado, pero vivir siempre con la honra. Algo que Israel no pudo hacer. Él estuvo allí en medio del pecado y Dios quería que era una nación santa, que estuviera apartada, que no se juntaran con el pecado. No lo lograron hacer y nosotros no lo hemos logrado. Pero tenemos esa esperanza con nuestro Dios de que Dios me va a levantar y debo confiar en ese Dios verdadero que vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y que Dios quiere levantarte hoy y sacarte de ese pecado en que tú estás. Necesitamos una vida de adoración para poderlo lograr. Eso fue lo que hizo Esdras en una vida de adoración. Que seamos determinados en nuestra vida. La adoración para nosotros debe ser la máxima prioridad en nuestra vida. Adorar no es solamente estar postrados allí, es adorar en mi vida, en cómo camino, en cómo hablo, en cómo estoy actuando, en cómo llevo mi casa, en cómo estoy trabajando, en cómo estoy conduciendo mi carro, en cómo estoy llevando mi vida en todo. Esa es mi vida de adoración. Tiene que ser una adoración. La adoración no es aquí cuando cantamos y levantamos nuestras manos acá en la iglesia. No, tenemos que adorar. Y para adorar hemos tenido, yo quiero reflejarles acá y colocarles esto. Así es que Dios nos da nuestra vida. Él dice que nos hizo a nuestra imagen y semejanza, sin pecado. En Génesis 1 habla de toda la creación y habla cuando creó al hombre y a la mujer. Pero desafortunadamente hemos pecado. Y llega el pecado y nos empieza a contaminar. Llega el odio. Llega la mentira a nuestra vida. Nos estamos contaminando. Y así se está convirtiendo nuestra vida. Y no es de adoración delante de Él. Necesitamos que hacer en nuestra vida, llevar una vida de adoración. Y una vida de adoración es reconocer esto. Tener la fe, tener la convicción de que Dios me va a ayudar a cambiar. Y una vida de adoración es vaciarme. Es vaciar. Derramarme delante de la presencia del Señor, ¿sí? Y que Él empiece con su Santo Espíritu a llenarnos, a llenarnos, a llenarnos hasta que todo esto vaya saliendo, vaya cambiando el color de nuestra vida y que llegue nuevamente a ser restaurada y a tener una vida nuevamente como la que Dios quiere. Pero debemos vaciar todo ese odio, todo ese rencor, vaciar todo eso y deleitarme en la presencia del Señor. Que sea una adoración constante, que cada día yo pueda llegar de la presencia del Señor y seguir en santidad. Dios quiere que vivamos en santidad.
Nosotros somos santos, que a veces pecamos, sí, pero Dios quiere que lleguemos a esa entera santificación, a esa total santidad delante de nuestro Dios. Que podamos llegar delante de Él con ese amor que nuestro Dios tiene para con nosotros. Que podamos amar al que nos hizo daño, amar a los que necesitan de una predicación y de un mensaje. Llevarles con esa fe preciosa en que van a cambiar y podernos colocar. Por eso se colocó ahí el 1 a 1, para que tú puedas empezar a enseñar. Tienes ya herramientas como predicarte la palabra, ir en fe y colocar 3 personas que tú vas a llevar en esta instancia de poder predicar. Y que el Señor esté llenándoles de esperanza, que el Señor les llene y que les vuelva a dejar y restaurar su vida y poderla dejar como antes Él la creó y la hizo. Pero tú necesitas en adoración y estar allí en esa adoración cada día. Que vivamos en esa vida de santidad, que podamos estar postrados delante de su presencia y decir: Señor, gracias. Estábamos cantando hace un rato que todo se lo debo a Él. Y lo cantamos muy bien y cantamos y danzamos y todo, pero lo estamos viviendo. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi casa, mi familia, todo se lo debemos a Él. Y con Él tenemos que comparecer delante de su presencia. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con la persona que te acerqué tal día en tal parte y no le predicaste de nuestro Dios? Tenemos que, para lograrlo, tener una vida de adoración, pero constante. No es que aquí nos colocamos la aureola de santidad en la iglesia y ya cuando salimos volvemos y la guardamos y ya nos volvemos a otro mundo. No, es constante, 24 horas del día, todos los meses, cada segundo, cada minuto de tu vida. Tú tienes que vivir en santidad, pero tienes que vaciarte, como te estaba explicando aquí, sacar todo eso, vaciarte en adoración. Es la única forma en que tú lo puedes lograr, de poder alabar al Señor y que el Señor se goce en poderte seguirte ministrando y seguir colocando todo esto. Yo quiero que hoy te pongas en pie. Es más, los que tú quieras pasar acá al frente y decir: Señor, restaura mi vida. Yo quiero vivir en una vida de adoración delante de ti. Yo te reto a que pases acá al frente y que los líderes y nuestro pastor me puedan ayudar aquí a orar con las personas. Si tú sientes y sabes que has pecado, que necesitas en la presencia de nuestro Dios, pasa acá al frente y vamos a orar. Es una decisión. Yo hablaba de decisiones exactas y estrictas para con Dios. No es una decisión de hoy, ya mañana cambié de opinión. Si hoy tú decides que tú puedas decir: quiero servir al Señor, yo quiero restaurar mi vida. Señor, perdóname porque he llevado una vida religiosa. Tal vez eso es lo que hemos hecho. Religiosa solamente el domingo, religioso tal vez el día que hago mi tiempo con Dios, o tal vez me invitan a algún lugar y no quiero seguir más siendo esa vida religiosa. Es una decisión. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y yo sé que aquí hay muchos valientes, o creo que todos somos valientes, de poder tener esa decisión delante de nuestro Dios.